cuerpos, que es una parte introductoria al tema de las leyes de Newton y posteriormente a la estática y la dinámica. En primer lugar, tenemos que definir qué cosa es la fuerza, y para ello podemos entender a la fuerza como una magnitud, algo que puede ser medido, pero es de tipo vectorial. Por lo tanto, la fuerza tendrá una dirección, tendrá un módulo y puede ser descompuesto en los diferentes ejes, tanto X como Y. La fuerza va a medir el grado de interacción que existe entre dos cuerpos o más cuerpos, en la cual la fuerza permite que el móvil o el cuerpo cambie de posición, o sea, deje de estar en reposo, o también puede permitirle estar en reposo. Asimismo, la fuerza genera un cambio, una transformación donde se aplique. La unidad que utiliza la fuerza viene a ser el newton, y el newton es un equivalente al kilogramo por metro por segundo al cuadrado. De entre los tipos de interacción que existen está la interacción por contacto. Quiere decir cuando dos cuerpos se juntan, ¿sí? O están unidos. En este caso tenemos ahí el ejemplo de una persona que patea una pelota. Entonces el pie de la persona hace un contacto con la pelota, entonces ahí hay una interacción. Asimismo, cuando un vehículo remolca a otro móvil o cuando hacemos presión sobre otro cuerpo, como el caso de ese martillo con el clavo. Entonces, cada vez que hay una interacción, un apoyo sobre otro cuerpo, estamos hablando de una interacción por contacto. Existe también una interacción a distancia. Quiere decir que no necesita que haya un contacto, sino que entre los cuerpos ocurre una fuerza de atracción. Ese es el caso de los imanes, que genera pues una fuerza de atracción o repulsión, ¿no? Dependiendo de los polos. Es el caso de nuestro planeta, que también genera una atracción, ¿no? De campo gravitatorio. Entonces hay una interacción a distancia. En algunos casos la interacción, cuando los dos cuerpos están muy alejados, la interacción será menor. En cambio, cuando están muy cerca, la interacción será más fuerte. Dentro de ellos entonces tenemos la fuerza de la gravedad, que en este caso el planeta atrae a los cuerpos. Tenemos las fuerzas de atracciones magnéticas, en el caso de los imanes, que atraen en este caso a los metales. Los efectos producidos por una fuerza puede ser, por ejemplo, la traslación. ¿Sí? Entonces, cuando yo le aplico fuerza a un cuerpo, este cuerpo produce un cambio de posición con respecto a un sistema de referencia. Y a ese cambio de posición le llamo movimiento. Entonces se genera un movimiento de traslación, como el caso del planeta Tierra alrededor del Sol. Hay una traslación del planeta, ¿cierto? También puede suceder cuando nosotros estamos moviendo algún cuerpo, como el caso de ese hombre que está jalando una caja o está empujando una caja. Entonces hay una traslación, cambia de posición. Lo mismo va a pasar para los vehículos cuando empiezan a cambiar de velocidades. Se genera pues un cambio de posición. Entonces, acuérdense, un efecto va a ser la traslación. Otro efecto puede ser la rotación. ¿Sí? La rotación en el caso de los cuerpos que van a tener un punto eje y a partir de ese punto eje permite girar. El caso de un tornillo cuando le aplicamos la fuerza de una llave, ¿sí? Para poderlo sacar de su sitio. Entonces se genera una palanca en este caso. En el caso del planeta Tierra, aparte de trasladarse, rota sobre un eje imaginario que está lógicamente permitiéndonos los cambios de día y de noche. Igualmente, si yo tuviera un trompo y lo lanzo al suelo, ¿no? Lo hago rotar, entonces va a girar sobre un eje. Entonces esos son efectos de rotaciones. También existen los efectos de deformación, en la cual el cuerpo produce cambios de elongación, quiere decir de estiramiento, pero
la propiedad del caso de una deformación por elongación permite que el cuerpo regrese a su estado antiguo. En el caso de otros cuerpos no va a poder ser lo mismo. En el caso de deformar una plastilina, el cambio de forma, pero ya no regresa a su estado original. Dentro de las fuerzas básicas de la naturaleza vamos a tener fuerzas gravitacionales ejercidas por los astros, el cual genera pues un campo de atracción, ¿no?, para otros cuerpos de menor tamaño, como es el caso de nuestro Sol. ¿Sí? Nuestro Sol, que es una estrella, genera un campo gravitacional, el cual atrae a planetas y otros cuerpos, como el caso de asteroides o cometas, hacia su centro. Y lo hace con tal fuerza con respecto a otros cuerpos que son mucho más pequeños. De la misma manera, nuestro planeta ejerce una fuerza de atracción con la Luna, lo cual hace que la Luna pueda trasladarse alrededor de la Tierra. Existen también las fuerzas electromagnéticas, que van a estar dadas por cargas eléctricas, pero que están en reposo. O pues también están en movimiento, dependiendo del flujo eléctrico que puedan tener. Entonces, estas cargas electromagnéticas o fuerzas electromagnéticas lo que permite es la atracción, ¿sí? La atracción de otros cuerpos que tengan afinidad a este campo electromagnético, como el caso de los imanes, que pueden atraer cuerpos que tengan cargas diferentes a ellas. Asimismo, vamos a encontrar las fuerzas nucleares, que pueden ser nucleares fuertes o nucleares débiles. En el caso de la fuerza nuclear fuerte, son aquellas que se dan a nivel atómico, en la cual permite entender el por qué se pueden unir las estructuras internas de un átomo, como son los protones y neutrones. Y la fuerza nuclear débil es la que explica cómo se produce la desintegración de estos átomos, generando pues radioactividad a nivel nuclear. Fue entonces Isaac Newton quien va a formular las definiciones modernas acerca de la fuerza, en la cual se van a determinar tres leyes: la ley de la inercia, la ley de la aceleración y la ley de la acción y reacción. En la gráfica que presento al momento se puede identificar cada una de las leyes. La ley de Newton, en este caso correspondiente a la primera ley, pertenece a la inercia y habla sobre los cuerpos en estado estático o reposo. La segunda ley nos va a hablar acerca de los cuerpos que ya están en movimiento, por lo tanto, al tener un movimiento se genera una aceleración. Y la tercera ley nos habla también del equilibrio, ¿sí?, pero en este caso van a actuar dos fuerzas de sentidos contrarios, pero con igual magnitud. A esta tercera ley se le denomina acción y reacción. Entonces, la primera ley, que corresponde a la ley de la inercia, ¿sí?, nos indica que todo objeto persiste en un estado de reposo. Reposo nosotros entendemos por un cuerpo que no se mueve o que sigue un movimiento constante, o sea, sin variación de velocidad, o MRU, durante un determinado trayecto, hasta que venga una fuerza externa y lógicamente cambie este estado de reposo. Por ejemplo, acá tenemos un caballo, ¿sí?, y junto al jinete, que está en estado de reposo. Pero una vez que el caballo tiende a moverse, el jinete, si no se sostiene, lógicamente se irá hacia atrás por el movimiento que genera el caballo. ¿Por qué? Porque son cuerpos diferentes y en ese instante el jinete sigue manteniendo su estado de inercia. En el segundo ejemplo, ¿no?, al momento de tirar el mantel de la mesa, también, si se le aplica una fuerza externa, entonces el mantel podrá salir, mientras que el caso de los cubiertos, como no tienen fuerza externa, se van a mantener en su sitio. Pero para hacer eso, siempre y cuando la fuerza tiene que ser pues una fuerza que genere un movimiento rápido, puesto que si generara un movimiento lento generaría mucha fricción, mucho rozamiento, y eso haría que también los cubiertos salgan de su sitio. La segunda ley, que corresponde a la ley de la aceleración, también denominada ley de la masa,
nos habla que si sobre un cuerpo determinado, que tenga una masa correspondiente, este cuerpo va a adquirir una aceleración. Entonces la fuerza va a ser proporcional a la masa por aceleración del cuerpo. Pero también se puede expresar de otra forma. También podemos decir que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inverso a su masa. ¿Qué quiere decir eso? Que la aceleración es equivalente a la fuerza que yo aplico entre la masa del cuerpo en la cual se está aplicando. En la siguiente gráfica tenemos a un bloque sobre un carrito al cual se le está aplicando una determinada fuerza. Entonces este bloque tiene peso, ¿sí? Y el peso es equivalente a la masa por gravedad. En este caso, la fuerza que se está aplicando sobre el bloque, ¿sí?, genera que este bloque se pueda trasladar. Entonces, fuerza es igual a la masa del bloque y al trasladarse cambia de velocidad. Recuerda que la variación de velocidad entre el tiempo es aceleración. Entonces se genera nuestra fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. En la tercera ley de Newton, que corresponde a la acción y reacción, nos indica que si a un cuerpo se le aplica una fuerza, que es la acción, entonces el otro le aplica una fuerza de igual magnitud o igual módulo, pero en sentido contrario al primero, y esto se llama reacción. Eso se da, por ejemplo, cuando nosotros nos apoyamos ante algún tipo de superficie. Por ejemplo, aquí tenemos acaso una persona que al momento de saltar, la Tierra ejerce una fuerza mayor sobre ella, pero la persona también tiene una fuerza de atracción, pero va a ser menor, de tal manera que va a estar en sentido contrario, pero a la final ambos tienen una fuerza de atracción ahí, pero en direcciones opuestas. En este segundo ejemplo es similar al anterior, pero en este caso la Tierra ejerce un campo gravitatorio, que es una fuerza, sobre la Luna, y la Luna también tiene una fuerza de atracción. Pero ¿por qué no se va la Luna de la órbita? Porque en este caso la fuerza de la Tierra es mayor que la fuerza que tiene en este caso la Luna, pero ambas fuerzas se van en sentidos contrarios, por eso que siempre va a haber una pequeña repulsión, ¿no?, de tal manera que tampoco se puedan juntar. En el ejemplo 3 tenemos otra vez el caso de los cuerpos que están en contacto a otro cuerpo mayor, ¿sí? Entonces tenemos diferencias de fuerzas, pero que van en sentidos, en este caso, contrarios, ¿sí? De tal manera que se ejerce una reacción sobre la superficie de contacto, en este caso en la cual se va a apoyar este bloque. El término fuerza proviene de un vocablo griego que significa dina, y recordemos que es una magnitud de tipo vectorial, por lo tanto va a tener un módulo, va a tener una dirección y también se puede descomponer. A su vez, siempre vamos a asociar la fuerza con efectos de jalar, de empujar, de comprimir o atraer cierto objeto. Como por ejemplo, acá tenemos un bat, ¿sí?, y una esfera, una pelota. Entonces nosotros si le aplicamos una fuerza a esta pelota, habrán dos fuerzas, una la generada por el bat y la otra por la pelota, pero en sentidos contrarios, ¿no? Una acción y reacción. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, en este caso del imán con un clavo. Habrá una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión, en este caso generada por ambos cuerpos, pero en sentidos contrarios. Recordemos también que la unidad de la fuerza va a ser el newton, que es un equivalente al kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Ahora bien, nosotros para poder interpretar y entender las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, tenemos que saber interpretar la gráfica, y para ello usamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Y en qué consiste este diagrama de cuerpo libre? En ubicar o representar gráficamente las fuerzas mediante flechas, ¿sí?, sobre este cuerpo, pero de tal manera que tratemos de ubicar todas las flechas en el sentido correspondiente. En el ejemplo que tenemos ahí en la pantalla, por decir, tengo una esfera que es sostenida por una cuerda. La cuerda genera una tensión. Entonces, la tensión es una fuerza, ¿sí? Entonces, esta fuerza de tensión, ¿hacia dónde va a jalar? En este caso va a jalar hacia arriba.
Y como va a jalar hacia arriba, entonces tendremos una fuerza o una flecha hacia arriba. Entonces yo puedo graficar la tensión como una flecha, ¿sí?, hacia arriba. Y el cuerpo, o sea la esfera, también tiene una fuerza. En este caso su fuerza vendría a ser el peso de la esfera. Y el peso de todo cuerpo siempre parte del centro. Y en este caso el cuerpo tendría pues una dirección hacia abajo. ¿Por qué? Porque es atraído por la Tierra. Asimismo, esta esfera está sobre una superficie, ¿sí? Está sobre un piso. Entonces el piso también genera una fuerza contraria al peso. Y esa fuerza contraria vendría a ser la fuerza normal, ¿sí? Entonces esa fuerza normal va en sentido contrario, quiere decir que se va hacia arriba. Para hacer un diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a tener ciertos criterios. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, primero, que se aísla el cuerpo de todo el sistema. Segundo, se representa el peso del cuerpo mediante un vector dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Sea la gráfica que tú tengas, siempre va a ir dirigido hacia el centro de la Tierra. Tercero, si existe superficie de contacto, se representa a la reacción, que es la fuerza normal, ¿sí?, mediante un vector perpendicular a esa superficie. Perpendicular quiere decir que va a formar un ángulo de 90 grados. Después, cuarto paso, si hubiesen cuerdas o cables, se representa a la fuerza de tensión mediante un vector que está siempre jalando el cuerpo. Y quinto, si existen barras comprimidas, se representa a la compresión mediante vectores, ¿no?, que están empujando hacia la parte interna. Previamente va a haber un corte imaginario. Bien, entonces en estos ejemplos tenemos aquí un cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo está sostenido por una cuerda. Ahí lo podemos ver, la cuerda hacia la parte superior. Y esta cuerda representa a la fuerza de tensión. Asimismo, este cuerpo tiene un peso y el peso se representa con un vector hacia abajo, una flecha, ¿sí?, que indica el peso. Para el segundo caso, vemos un bloque. El bloque tiene un peso y el peso de este cuerpo va hacia abajo. Pero el piso en la cual se soporta este cuerpo ejerce una fuerza llamada normal o reacción de la normal. Entonces, ¿hacia dónde va? Va hacia arriba. Recuerda que es perpendicular a la superficie. En el tercer gráfico vemos el bloque y el bloque está sostenido por una cuerda, ¿sí? Entonces esa cuerda genera una tensión, va hacia arriba, va a jalar. Y el bloque tiene un peso. Del centro hacia abajo sería el peso del bloque. Acá tenemos otro caso de otro bloque, ¿sí? Acá tenemos la normal, que es la fuerza que va de forma perpendicular, en este caso al bloque. El peso, recuerda que siempre va a ir hacia abajo. Sea la forma de la gráfica, el peso siempre va hacia abajo. Ahí tenemos una flecha hacia abajo con la letra P. Y la tensión vendría a ser la fuerza de la cuerda que se genera ahí. Entonces acá tenemos en la otra gráfica algo similar. Tenemos el bloque tiene un peso, sería un peso número 2, porque acá tengo arriba otro bloque con peso número 1. Y si te das cuenta, el peso siempre va hacia abajo. Se genera una fuerza normal que viene desde el piso, ¿sí?, de forma perpendicular, porque forma ángulo de 90 grados. Igual manera para la normal número 1, ¿sí?, y la otra normal. Entonces tenemos dos normales con ángulos de 90 grados. Y la tensión, que vendría a ser el corte imaginario de la cuerda. Bien, entonces en la siguiente gráfica vamos a verificar qué tipo de fuerzas están actuando sobre el cuerpo que se presenta. Tenemos ahí un balón. El balón está sobre una superficie que es el campo. Por lo tanto se genera una fuerza de tipo normal. ¿Por parte de quién? Por parte del piso. De ahí la esfera tiene un peso, ¿sí? Recuerda que va desde la parte media, entonces tiene un peso la esfera. ¿Qué más tendría? ¿Tendrá fuerza? No hay fuerza externa que lo esté empujando.
Tensión tampoco, porque no hay cuerda. Recuerda que para que se genere una tensión debe haber una cuerda. Entonces en este gráfico solo yo puedo observar la fuerza normal y el peso, en este caso, de la pelota. Acá tenemos un foco, ¿sí? Entonces en el foco también, acá me dice que hay un pequeño corte en esta zona, ¿sí? Entonces vamos a verificarlo. Vamos a verificar aquí un corte. Entonces, por lo tanto, queda ¿qué cosa? Una cuerda, un cableado. ¿Y el cableado qué generaba? Generaba tensión. La esfera, a su vez, no está sobre ninguna superficie, no hay normal. ¿Tiene peso? Sí, desde el centro hacia abajo, recuerdas que tenía un peso. Entonces, tenemos pesos. ¿Tendrá fuerza? No, porque no hay una fuerza externa que lo esté moviendo. En esta gráfica, ¿qué podemos observar? La normal, ¿cierto? Porque tenemos la reacción del piso que se da en esta parte, ¿sí? La fuerza normal entonces sería una fuerza de tipo perpendicular, ¿sí? Entonces tengo la normal. ¿Qué más tengo? Peso, el peso del cuerpo que se da desde el centro hacia abajo, ¿sí? ¿Recuerdas? Del centro hacia abajo. Entonces tengo el peso de ese trineo. ¿Qué más tengo? ¿Tengo fuerza? No, porque no hay fuerzas externas. Tampoco hay tensión porque no hay cableados. En la siguiente gráfica, este paracaídas está sostenido aquí por 4 cuerdas. Por lo tanto, habrá una fuerza de tensión. La persona que se está lanzando genera un peso hacia abajo, ¿cierto? Entonces tenemos el peso. No hay fuerza externa. No hay normal porque no hay superficie. En esta siguiente gráfica, con respecto al bloque, ¿qué podemos apreciar? Con respecto al bloque puede haber un peso, ¿sí? Hay fuerza externa, también hay fuerza externa, ¿sí? Entonces hay un peso, en este caso del bloque, hay una fuerza externa, porque la persona está empujando, ¿sí? Está empujando en este sentido, ¿no? Hacia el lado derecho. No hay tensión porque no hay cuerdas. ¿Y habrá normal? También, porque hay una superficie, entonces hay una normal en esta parte hacia arriba. En el siguiente gráfico tenemos ahí una escalera, está apoyada, acá está su punto de apoyo. Entonces si hay un punto de apoyo habrá fuerza normal, pero en el piso también hay, ¿eh? Entonces también tenemos que tener en cuenta dos fuerzas normales en el piso. Uno que va perpendicular hacia la derecha y hacia arriba y el otro desde abajo hacia arriba. No hay fuerzas. Peso desde el centro de la escalera, ¿sí? Hacia abajo habrá un peso. No hay tensión porque no hay cuerdas. Acá tenemos un balón de básquet sostenido con su malla. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Que está apoyado sobre una pared. Entonces, la pared que genera una fuerza normal o reacción. ¿Qué más tenemos? La esfera genera un peso. Entonces tengo peso del balón, tengo de la pared, tengo la normal. Tensión también, ¿sí? Porque está sostenida con una cuerda, entonces también hay tensión. Pero no hay fuerzas externas. Aquí, con respecto a la caja y con respecto a la pelota. Con respecto a la caja, está sobre una superficie, entonces debe haber una fuerza normal. No hay fuerzas, tiene peso, ¿sí? La caja todo cuerpo tiene peso. No hay tensión porque no hay cuerdas. Con respecto a la pelota, no tiene tensión, no tiene cuerdas, tiene peso que va a ir desde el centro hacia abajo, ¿sí? Ahí va a estar el peso. No hay fuerzas externas y no hay normal porque todavía no ha hecho contacto con alguna superficie. Hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Espero que te encuentres bien de salud y nos vemos hasta una próxima clase. Cuídense.